Bien, pues vamos a retomar la agenda del día de hoy en este segundo bloque vespertino con todas las actividades que yo estoy muy emocionada. Viene un programa bastante enriquecedor para todos los que estamos en el área de formación. Déjenme les presento. Vamos a tener la participación del doctor Julio César Leiva Ruiz con la conferencia La formación inicial y continua de docentes, retos y prospectiva en el marco de la pandemia. Entonces, nos va a hacer el favor de… ¿Qué te parece si pedimos la presencia del maestro Alejandro Genaro Ramos, quien es responsable de investigación del sistema de normales, para que realice la presentación precisamente del ponente del día Terminando. de hoy? Maestro, bienvenido. Muchas gracias, maestro. Quedamos. Muchas gracias, señorita. Nos sentimos muy felices el día de hoy por tener una participación Amigo, extraordinaria. qué gusto. Seguimos. Hola. Seguimos avanzando en este tipo de propuestas y en relación a investigación, hoy contamos con una visita extraordinaria. Gracias. El doctor Julio Leiva es doctor en educación. Su especialidad en entornos virtuales de aprendizaje y maestro en sociología de la educación. Actualmente es coordinador de diseño y desarrollo curricular en la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, la de DGESUM. Profesor e investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán. Fue coordinador del Núcleo Básico de Docentes del Doctorado en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Fue docente y coordinador de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 161. Participa en el Cuerpo de Investigación Problemas Socioeducativos y Transformación Social. Ha diseñado programas de doctorado, maestría y licenciatura en modalidades presenciales y a distancia, estancias académicas en diferentes países, representante de México en los países iberoamericanos para la construcción de directrices curriculares para la formación docente. Actualmente participa de manera directa en el proceso consultivo de todas las escuelas normales a nivel nacional de una reforma curricular. Y nos da mucho gusto que haya aceptado esta respetuosa invitación por parte de la Secretaría de Educación, que a través de la Dirección de Educación Normal nos permitimos realizar, con el propósito de que nos participe con el tema la formación inicial y continua de docentes, retos y prospectiva en el marco de la pospandemia. Con ustedes, el doctor Julio Leiva. Por favor, doctor Julio Leiva. Un fuerte aplauso para él, por favor. En la dinámica de participación lo vamos a escuchar. El estilo que él tiene es generar un diálogo. Así que una vez de que lo escuchemos, tendrán la posibilidad de interactuar con ustedes cuando él así lo indique. Por favor, doctor. Ya tengo aquí Bien, muchísimas gracias, doctor Alejandro, por la generosa presentación. Muy buenas tardes a todas, a todos. Quisiera preguntar si me escuchan bien. Bien, muchas gracias. Bien, pues en primer lugar, agradecer como siempre la generosidad, la invitación para la Secretaría de Educación Pública, particularmente para la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, por el hecho de pensar que podemos aportar, compartir algo, donar un poco la palabra, como dirían nuestras comunidades, en este marco de docentes, en este marco de investigación, de innovación educativa de Recrea. Muchas gracias por ello y me voy a permitir, bueno, ahí están mis datos por si consideran que podemos continuar la comunicación después de esta charla, que espero que sea en dos momentos. Una
breve compartencia de lo que hacemos a nivel nacional, de lo que estamos haciendo con las comunidades y después si es posible, un diálogo en torno a esta presentación como una provocación, como un pretexto para dialogar. Y me gusta siempre a mí, cuando hablo de este trabajo que hacemos, es saber desde dónde hablamos, cuál es la tierra que piso y con quiénes me comunico, con quiénes nos comunicamos, con quiénes hacemos trabajo. Y el normalismo no es esa escuela única o esas 5 o 7, 9 escuelas que están en una entidad, sino que esa escuela pertenece a una gran comunidad. Una comunidad que históricamente ha estado un poco aislada, fragmentada, pero que hace algunos años consideramos que era importante que esos puntos de diversos colores que se encuentran en nuestro territorio tendrían que encontrarse para hablar no solo de una normal y sus problemas o sus desafíos, sino de los problemas y desafíos de todas las escuelas que están en los rincones más alejados no solo del centro del país, sino de las propias entidades. Pienso en un San Quintín que está a 6 horas de Tijuana o a varias horas de Ensenada, pequeñas escuelas que no por ser pequeñas son menores, porque en este país no hay escuela pequeña ni hay docente pequeño. No hay una benemérita con toda su centenaria experiencia que no pueda recibir aportes de una escuela que acaba de nacer hace 1 o 2 años, ni tampoco maestro de escuela tan joven que no pueda tener contribuciones de la experiencia centenaria de las escuelas normales. Por eso me gusta poner siempre ese mapa. Y entender el contexto es que somos una educación nacida en el siglo XIX, por supuesto anclada en la cercanía, en la confianza, en el abrazo, en la palabra cercana, precisamente en el contacto, y de repente un marzo de hace 1 año y 8 meses, esa relación tan cercana tuvo una irrupción de algo que hoy nos tiene con un cubrebocas y con una pantalla. En ese siglo y medio prácticamente de normalismo, 100 años de la Secretaría de Educación Pública, un poco más, prácticamente 100 años de la fundación de la primera escuela normal rural en este país. El próximo año se celebran un siglo de la escuela normal de Vasco de Quiroga, que nació en Tacámbaro, hoy se encuentra en Tiripetío, Michoacán. Tenemos más o menos 4 décadas de que los programas de formación docente transitaron hacia la licenciatura, un poco más de 15 años trabajando en el marco de la investigación, como el trabajo que hicieron hoy con el doctor Abraham y en este trabajo tan extraordinario que está haciendo con todas las comunidades del país, precisamente para promover la investigación y la reflexión desde lo que hace particularmente las maestras y maestros formadores de formadores. Y tenemos un poco más de precisamente haciendo este trabajo en el marco o en el concierto de la educación superior. Y en ese transitar quisiera compartir esto. Generalmente, porque aún en el siglo XXI muchas y muchos maestros, todos se asumen, todavía nos asumimos en la primera parte de este recorrido que ha hecho el magisterio. Un docente que aplica un programa de estudios que está pensado, que está construido desde las y los otros y otras expertas en otras latitudes y que el docente asume precisamente como la persona que ejecuta ese programa. Digamos, es más o menos históricamente lo que ha sucedido, cuando menos en ese imaginario, porque sabemos que la cultura del docente es una vez que se cierra la puerta, emerge todo lo que puede aportar y todo lo que puede deconstruir el currículo y darle vida al currículo. Pero no deja de ser una figura que para muchos tendría que ser así. Alguien que ejecuta un programa de estudios, que cierra la puerta, se encierra 1 año o 6 meses o 4 años para conducir o desarrollar contenidos curriculares. Pero ese docente, esa maestra, ese maestro transitó a otra parte, sobre todo en las escuelas normales, cuando en 1984 se van nuestros programas a licenciatura y se nos empieza a exigir que hagamos investigación. Entonces somos docente y después docente investigador.
Pero no solo ello, pasamos a una tercera etapa donde no solo se dice haz investigación, sino divulga, comparte, promueve de tal manera que vamos encontrando esos derroteros. Y no es entonces extraño que muchas maestras y maestros empezamos a irrumpir en escenarios que originalmente estaban planteados para las universidades, los tecnológicos y los centros de investigación. Es tan arrolladora, digamos, el tomar esa posición, sobre todo en los y las maestras normalistas, que el propio COMIE, que hoy está concluyendo, si mal no recuerdo, no, mañana, ¿verdad? Si ven, un altísimo porcentaje del propio COMIE está allanado por experiencias de maestras y maestros normalistas. Entonces, lo vemos en congresos nacionales, pequeños foros, pero también en internacionales en nuestro propio continente y en otros. Y después un docente que sobre todo en la década de los 90 y digamos un poco con mayor énfasis en la primera década del 2000 y un poco irrumpiendo por ahí de 2015, un maestro constructor de currículo. Es decir, ya no solo das clases, sino lo que haces, lo que das, lo que divulgas, puede ser insumo para construir un currículo desde otras lógicas, porque tu mirada, tu experiencia visibiliza aspectos que no tienen otros expertos en el ámbito curricular o disciplinar. En 2015-2016 sucedió algo extraordinario, porque los planes de estudio 2018 están diseñados completamente por estas maestras y maestros que empezaron a incorporar precisamente todo el proceso anterior. Y finalmente se viene por ahí de 2017-2018 una generación, una coyuntura extraordinaria, porque después de ese corrido, con esa fuerza y con esa experiencia, las y los maestros empezaron a incidir en algo que me parece de lo más trascendental en este siglo, que es que a partir de las contribuciones de los maestros se reconvierta o se planteen nuevas políticas educativas ancladas en los contextos, necesidades y problemáticas de las escuelas normales y de la educación en general. Por lo tanto, con todo ello, tendríamos que preguntarnos, por supuesto, la educación no se puede entender, o el futuro no se puede entender sin la educación, pero me parece que hay preguntas que son fundamentales. Tal vez recordarán, no sé si lo puse ahí, una frase que se le atribuye a Mario Benedetti que decía o que dice: cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y cuando llega esta pandemia, todo lo que teníamos por seguro, todo lo que sabíamos hacer y saber bien desde la planeación, el contexto, la evaluación, las situaciones didácticas, la creación de ambientes de aprendizaje, de repente se vieron irrumpidas por un fenómeno que trascendía cualquier política internacional, nacional, miradas de cualquier tipo, y entonces esta pandemia lo que hace es movernos todos los cimientos de lo que ya asumíamos que sabíamos hacer maravillosamente bien. Entonces vienen otras preguntas. Sí, pero ¿para qué educamos? ¿Con qué currículo? ¿En qué aula? Y la pregunta de repente es, ¿en aula? Lo que viene haciendo la educación superior antes de la pandemia es extraordinario. Ya había en el mundo, digamos, sistemas informales de formación, más de 78 millones de estudiantes en diferentes universidades a nivel internacional, que no iban por un grado, sino por la necesidad de aprender para poder incidir. Es decir, el estudiar, el aprender por convicción y no por la obligación de seguir participando en una sociedad credencialista, sino por la necesidad de que a dónde entro como una trayectoria personal de mi aprendizaje que me permite, digamos, reflexionar, trascender, incidir en ese contexto. Y ya antes de la pandemia teníamos la educación a distancia, en este país venía creciendo. Jalisco, Guadalajara en particular, es uno de esos pioneros de la educación a distancia con varias décadas. De tal manera que en este marco de la pandemia entramos en diversas tensiones. Algunas de ellas no las voy a leer, creo que son bastante visibles, pero no es menor las tensiones en las que entraron las y las maestras en esta irrupción por la COVID-19. Por un lado, este sentimiento de
si me dedico a pensar en que los estudiantes son homogéneos y por lo tanto les doy la misma situación o las mismas solicitudes, o pensar en que hay una heterogeneidad, digamos, que es social y que esa expresión de la sociedad se ancla en 20 metros cuadrados. Es decir, en esa pequeña aula de un preescolar, de una secundaria o de una universidad o escuela normal, se ve reflejado la diversidad e heterogeneidad de nuestro país en términos culturales, sociales, contextuales y a historias de vida. Otros elementos era esta tensión entre la nostalgia por el pasado que conozco y conocía muy bien, donde la maestra, el maestro, digamos, en este siglo y medio ha sido la figura central del proceso y contenedor de la información, y de repente esa información nos daba poder, y en la misericordia que teníamos con nuestros estudiantes les donábamos un poco de nuestro saber y decíamos, abran su libreta, les voy a dictar. ¿Y qué les dicto? El fragmento de lo que considero que en mi acervo les puede servir, les puede ser útil. Pero la pandemia, en esta nostalgia por ese pasado que conocemos, lo que dice es que hoy en día la maestra y el maestro, y eso es fundamental y por eso genera un poco de repente de tensión, pero también un poco, algunos los vemos como un peligro, porque en esta condición, con un poco de acceso a internet, resulta que la maestra y el maestro hoy en día son solo una, colegas, de las múltiples fuentes de información a las que se puede alegar. De tal manera que si yo le pido, como hacíamos hace algunos años, cuando no había internet, cuando estudiamos muchos de nosotros, que al día siguiente trajéramos el concepto de género, colega, no hay que esperar 24 horas ni 3 días para la clase. En cuanto yo pregunto, ya traen el concepto de género, de tal manera que pedir información deja de ser, digamos, relevante en ese sentido la información como propósito final, sino que tendría que replantearse, y aquí entra la cuestión del desafío, no solo de prepandemia, sino pospandemia, el desafío de que no se trata más de pedir información, sino qué hacemos con esa información, cómo me apoyo, cómo provoco a partir de conseguir información a hacer algo mucho más trascendental. Suelo poner este ejemplo, una clase tradicional, monólogo, como lo que estoy haciendo en estos momentos, pido un concepto y al día siguiente valoro el concepto. Pero como hoy todas las fuentes, la mayor parte son digitales y saben que no se van a más de 3 clics, traen la misma fuente. ¿Voy a poner 10 porque me traigan el concepto de género? No, no se trata del concepto, sino qué pueden hacer con el concepto. Y si en ese concepto, en lugar de pedirlo como fin y lo tomo como medio, entonces les digo, se organizan en equipo, buscan 2, 3 conceptos de género, y van a entrevistar a sus mamás o abuelas sobre qué piensan, cómo se vivía, cuáles son sus experiencias, y el viernes entonces sí hacemos un diálogo de saberes donde yo no sé más que ustedes, sino que todos ustedes contribuyen y me vuelvo sujeto que aprendo, me vuelvo maestra no solo que da, sino que al compartir enriquece mi propio acervo, por supuesto, cultural, intelectual, pero sobre todo mi conocimiento del contexto y de las historias de vida que prevalecen detrás de esa actividad. Así que concepto no es suficiente hoy en día porque ya no somos la fuente de información, sino la que podemos provocar a partir de ello cosas maravillosas. Hay otras partes, o le seguimos atendiendo a lo cognitivo, y me parece que es uno de los momentos donde nos permite desplazarnos hacia otro escenario que tiene que ver con atender que el aprendizaje ya no lo podemos desligar de las emociones. Esto no es nuevo, estoy seguro que muchas y muchos de nosotros lo hemos visto o lo hemos vivido. Sin embargo, no es generalizado. Seguimos en muchos casos pensando que lo importante es que me repitan de memoria ciertas cosas para poder evaluar si es un buen o no estudiante. Y después confundimos inteligencia con memoria y decimos es muy inteligente. No, se supo de memoria todo lo que yo le pregunté. Tomar esa información para trascender una condición, entonces implica otros desafíos. Y si algo han mostrado las neurociencias es que hoy no podemos hablar de aprendizaje si no está vinculado estrechamente a emociones. Y un docente, de entrada, que no se apasiona con lo que hace, que su lenguaje corporal dice todo, aunque su boca dice, chavos, hay que emocionarse, pero todo su lenguaje
toda su voz, toda su pasión se consume en la linealidad, pues no podemos provocar demasiadas emociones. No será lo mismo entonces alguien que se sepa un concepto de género y sacarle 10, a que después de hacer una actividad de género, cuando yo le escuche interactuar con sus compañeras y compañeros, entonces pueda yo ver que ha trascendido el concepto, que se ha apropiado del concepto y que su lenguaje, que quizás podría haber sido misógino al momento, que su lenguaje corporal de desdén hacia grupos minoritarios, o en este caso a mujeres, empieza a trascender. Es decir, no se trata de acumular información, sino cómo nos ayuda esta a trascender. Hay otras prácticas que nosotros podemos ver. Me parece una importante, abajo, la parte de investigación sobre otros. Si seguimos haciendo investigación donde tengo que evaluar variables, y no es que soslaye en absoluto esa parte, donde evalúo unas variables que afectan un fenómeno, un aspecto del aula o de la educación, o quizás empiezo a hacer investigación con el aspecto más cercano que tengo a la mano, mi propia docencia, porque las y los maestros tenemos muchas preguntas sobre nuestra propia docencia, pero las silenciamos, porque quizás nos daría un poco de pena saber la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo es mi docencia? ¿Cómo provoco? No tanto si concluí el programa, sino si he generado, digamos, procesos de cambio, mejores entornos de aprendizaje, mejores entornos más incluyentes, más provocadores, donde sí cuentan la vida y las historias de esa niña, donde no se trata de cuán buen docente me creo yo, sino cuántas vidas he ayudado a trascender su condición. Y en ese sentido, el docente se evalúa no por cuántos doctorados y postdoctorados tienen, ni por cuántos papers publicó, sino por cuántas vidas ha logrado ayudar o ha apoyado a trascender esa condición, cualquiera que ella sea. Por eso la investigación sobre la práctica, que provoca, que ayuda a generar una docencia más reflexiva, empieza por decir cómo soy yo, cómo es mi docencia, dónde puedo ayudarme a mejorar. Voy a pasar. Por supuesto, la división sexual del trabajo es otra de los aspectos de tensiones. Tenemos licenciaturas, históricamente son generalmente por mujeres, pero hay licenciaturas que empiezan a irrumpir varones, como es en el caso de educación preescolar, que cada vez vemos más varones, lo mismo que sucede en las universidades con otra parte de la diversidad. Y algo que nos da la pandemia, por un lado, es que de repente alguien dice que la pandemia vino y entonces ya no soy ese docente, se pierde mi figura, ya no estoy. Si algo tenemos muy pulsado por el trabajo de investigación que hemos hecho es que todas y todos los docentes tenemos un bagaje que no se pierde con la pandemia. Miren, si yo he estudiado, pienso en mi trayectoria profesional, mis 15 años, mis 20 años, no se pierden en absoluto. Si yo soy un docente que era empático, provocaba, hacía, respetaba, eso no se pierde en la virtualidad. Pero un docente que no planificaba bien, no va a planificar tampoco en la plataforma educativa. Un docente o una docente que no respetaba la diversidad, que no creía en la diversidad, no lo va a hacer en la plataforma. Y si algo hizo hoy justamente la pandemia, es que a través de esos dispositivos digitales hoy se ha registrado precisamente lo mejor de las maestras y maestros, pero también aquellos fantasmas, aquellos prejuicios que teníamos y que hoy quedan grabados en un video o en un audio y saben a dónde ha llegado, entre otras cosas. Por un lado, a visibilizar, digamos, esos fragmentos, pero también a empoderar a pequeñas figuras históricamente en condición de vulnerabilidad y que gracias al registro digital ha llegado precisamente hasta las leyes para poder apoyar a personas que estaban en condición de violencia. Y saben los casos de algunas maestras, saben los casos de algunas jóvenes o niños. Entonces, nada de esto se pierde, sino que se posiciona en otra cosa. Y la pandemia, lo que hicimos un trabajo con más de 45,000, 45,000 encuestas al inicio en todo el sistema educativo, y lo que hizo la pandemia fue visibilizar al inicio, y quiero que nos quedemos con esta primera fotografía. ¿Qué decían los y las estudiantes? Que al inicio había una enorme saturación de actividades, instrucciones poco claras, muy poca retroalimentación, poca interacción, falta de claridad de las entregas, etc. Ahora, esto pareciera, si hacemos eso, nos acabamos al magisterio a nuestras maestras,
porque esas maestras no tenían por qué saber de educación a distancia. Un viernes nos dijeron ya no regresamos y el lunes no podíamos evaluar a ese magisterio con estos criterios. Eso es lo que veía el estudiante, así se sentía, pero lo que prevalecía debajo de ello es esto. Quienes estaban haciendo artilugios y muchísimos malabares, no para ver si daban una clase de educación a distancia, no para ver si estaban anclados en los principios de la educación a distancia, con la sincronía o la sincronía, sino que cada quien con sus recursos, lo primero que hizo el magisterio, las miles y miles, millones, miles de maestras y maestros, más de 1 millón, es decirles a los estudiantes, bien, no sé de educación a distancia, pero aquí estoy. Si no están solas, no están solos. Por eso no podemos tomar los datos de una investigación únicamente sin entender ese contexto. Entonces, por un lado estaban las respuestas que vieron y por el otro estaban haciendo malabares para tratar de decirles, no van a estar ahí, no sé cómo le haré, pero aquí estoy con ustedes, ¿no? Entonces, vemos estos docentes que estuvieron algunos sin computadora, con un internet, pero diciendo, aquí estoy. Poco a poco fueron progresando y después las respuestas se fueron dando en otro nivel. Tengo maestros empáticos y maestros que decían, tenía 10 años haciendo cursos de tecnologías y fue en una semana cuando aprendí todo esto. Y el lenguaje también se empezó a reconfigurar. Creo que se fue. Me voy a ir quedando con esta para hacer un diálogo. El sentido del trabajo de las nuevas, digamos, de los que están permeando en los sistemas educativos anclados en lo que nos han dicho las maestras y maestros en los miles de foros que hemos hecho, es que la educación, los términos no son nuevos, pero el sentido de esta educación no se trata de tenerlos en el discurso. Cuando hablamos de una educación que no solo atiende lo cognitivo y concluir el programa, para decir que soy un docente exitoso, sino regresar a cuestiones tan elementales como esto que nos lo han repetido muchas veces y que se ha ido perdiendo en los transcursos de los currículos. Una educación más artística, mucho más emocional y por supuesto mucho más personalizada. Eso lo saben. Lo importante no es si lo sabemos, sino cómo lo planteo. Me voy a ir al centro. Una educación más intercultural. Y esto se ha puesto en las leyes y se ha puesto en muchas partes, pero el sentido es cómo empezamos a vivir la interculturalidad, cómo empezamos a vivir el enfoque de género. Hablo para mis compañeros colegas. La ley de educación superior, la propia ley, habla de cómo tenemos que erradicar, de cómo tenemos que buscar estrategias para erradicar la violencia de género, el acoso sexual que sigue prevaleciendo en nuestra educación. ¿Nos duele? Sí. ¿Quisiéramos voltear para no ver el fenómeno? Tal vez. Pero ya no le podemos decir a una estudiante, sí, corazón, ahorita te contesto la pregunta. Dime, mi amor, ¿cuál es tu duda? Sí, porque eres un ramo de rosas. No, cualquiera mujer nos va a tener todo el derecho de decir, oye, Julio, no soy tu amor, no soy tu corazón, no soy tu rosa. Yo soy Claudia y así te pido que te dirijas. Porque es una cuestión de derechos humanos. Tendríamos que diluir estas relaciones de poder donde a la mujer o al hombre se le cosifica, pero históricamente ha sido la mujer. Y por eso es tan importante que no se trata de ver si vamos a hablar de género o no vamos a contar chistes de género, sino se trata de empezar a vivir los enfoques, porque el contexto ya nos lo da. Por supuesto, un trabajo mucho menos anclado en la información y más en tratar de atender a través de proyectos mucho más contextualizados, reconociendo precisamente quiénes son con quienes convivo. Hemos tenido experiencias de jóvenes que han sido medallistas olímpicos y un buen día se dio cuenta la maestra que tenía un medallista olímpico en la clase. Oigan, en 4 años no saber quién es ese niño, quién es esa niña. En 4 o 5 años no saber que ese niño toca la guitarra o el piano maravillosamente bien, o canta extraordinariamente bien, o simplemente le ayuda a su papá a ser albañil o a vender tamales en algún rancho, y que eso media, por supuesto, en el aprendizaje. No reconocerlo y seguir poniendo ejemplos que no le hacen sentido a un niño, a una niña, y por lo tanto no le genera emociones, y por lo tanto no le podemos exigir que me repita
todo porque sin emociones, sin contexto, es difícil que se generen aprendizaje. No que no se generen, pero es muy complicado que eso suceda. Por eso, esta educación más intercultural, más interdisciplinar y más interinstitucional nos obliga a pensarnos más allá del aula y de mi propio espacio. En el conversar, en el compartir, como se provoca en estos escenarios, permite trascender nuestras propias fronteras y permite, por supuesto, encontrar otras voces, otras miradas al mismo fenómeno. Por eso la docencia reflexiva que exige esta parte nos parece fundamental para trascender. Quisiéramos, no sé si estamos en posibilidades de tener un par de preguntas, pero en este sentido, y cierro, las tecnologías no han aparecido ahí porque lo quería, y con esto cierro, es esta parte. Y bueno, por ahí nos falla un poco la tecnología, pero el sentido es que mientras que pensamos que con la pandemia la escuela iba a estar en la nube, generamos 3 tipos de docentes. Los que no hicieron, porque decían ya que regresemos a clase el próximo mes, la próxima semana, etcétera, y no hicimos demasiado esperando el regreso porque la educación tenía que ser presencial. El otro docente que dijo, qué padre que llegaron las tecnologías y todo me lo llevo al entorno virtual de aprendizaje, y al hacerlo negué la posibilidad de que miles de estudiantes que no tenían acceso a internet pudieran quedarse sin esa posibilidad. Me gusta el tercer tipo de docentes que encontramos. El docente o la docente que dijo, extraño como ustedes el regresar a clase y el contacto y la tiza y todo lo que hacíamos. Pero mientras eso no se puede, aprovechemos las tecnologías digitales para acercarnos. Ya llegará el tiempo precisamente en que podamos regresar. Con esto, esta era la que quería, pero ya, yo quisiera que más bien tuviéramos un espacio de socialización. Es decir, este era lo que pretendíamos y esto es lo que seguía prevaleciendo en muchas comunidades. Por eso el agradecimiento a las miles de maestras que no pudiendo tener internet, agarraron su carro y se fueron a las comunidades a darles materiales o a buscar la forma de decirle a sus niñas y niños, aquí estamos. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, doctor Julio Leiva. Tenemos oportunidad de interactuar como él lo desea con un par de preguntas. Si alguien desea hacer una pregunta. Estamos hablando de las implicaciones que se presentan en la pandemia desde la perspectiva de la formación inicial y la formación continua, es también del desarrollo profesional de los docentes y el estilo de cómo se apropió cada uno de ellos. ¿Alguna consulta que ustedes quieran hacer? Parece que todo quedó muy claro. Yo tengo una pregunta para mí mismo. Adelante, ya está el maestro. permítame. Gracias. Buenas tardes a todos, colegas. Pues es muy padre lo que nos acaban de mencionar, más que la realidad pues de cada uno de los docentes que están aquí, pues lo vimos en carne propia, donde las tecnologías, donde todo lo que ahorita nos han comentado, pues sí, en algunas comunidades se dio, pero en otras no. Su servidor, para que los niños se pudieran conectar, pues no todos tenían celular, no todos tenían internet, no todos podían estar viendo las clases, los trabajos, los papás se llevaban sus celulares, ahora sí que el medio indispensable en esta pandemia. ¿Qué tuve que hacer yo como maestro? Vivo en una comunidad en San Martín de las Flores, donde no hay mucho internet, no todos tienen esa comunicación. Y la mayoría de los padres de familia pues son obreros, trabajan, entonces no podemos decir que la tecnología nos ayudó. En unos entornos fue distinto. Su servidor tuvo que sacar con los famosos proyectos y trabajar con ellos en cuadernillos, sacar de nuestra propia bolsa. Yo sé que algunos compañeros así lo hicieron para apoyar a esos niños que no tenían.
ir a visitarlos hasta las casas de ellos. ¿Para qué? Para que sea un aprendizaje a lo mejor no máximo, mínimo, que ellos tuvieran para este inicio a clases, como nos lo dice aquí el maestro. Si pensamos, va a pasar un mes, van a pasar 2 meses, 3 meses, pero esto se extendió hasta un ciclo escolar casi completo, año y medio. Entonces sí, le agradezco, sí son buenas estrategias, información, pero la realidad que cada uno de los compañeros vivimos en nuestras escuelas fue una situación distinta. Mis respetos para los compañeros que estuvieron en línea, mis respetos para los compañeros que estuvieron basándose en el aprendizaje de sus alumnos para poder llegar hacia ellos y que ellos mínimamente algo hicieran en la casa, porque también lo vamos a decir, hubo alumnos que no hicieron nada, hubo padres de familia que tenían la tecnología y tampoco hicieron nada. Fue un reto de todos los maestros que estamos aquí. Simplemente el estar aquí es porque algo nos queremos superar, es porque algo queremos hacer. Y esto es lo que nos falta, que se abra el panorama para todos, porque no todos tuvieron esta misma situación y les dijeron claramente que podían acudir al curso, que podían venir a Recrea, que les dieran la oportunidad de salir del aula 1 día, 2 días, pero esto es provechoso para todos. Con las experiencias de ustedes, con las experiencias de mis compañeros, yo creo que todos hicimos un gran trabajo en la pandemia y yo creo que algunos se ha visto un poco reflejado, o un mucho, ¿verdad? Gracias y disculpen, compañeros. No, gracias. Yo solo, y con esto cierro, porque para no irrumpir en los tiempos de nuestro siguiente ponente, es que no podemos regresar, porque finalmente todavía no regresamos, pero si algo nos ha dejado esta pandemia es la fragilidad que tenemos como seres humanos ante la adversidad, la fragilidad de las relaciones humanas y la fragilidad de nuestra salud. Si no contemplamos precisamente el cuidar, precisamente el no contaminar ese río, es que no salvamos al río y no nos salvamos a nosotros. Tenemos que salvar ese río contemplando que antes de un contenido teórico, por maravilloso que sea, un cómo estás, un cómo están en casa, es tan importante como decir hoy vamos a ver algo de matemáticas o algo de lenguaje. Si no aprendemos a entender esa fragilidad que tuvimos en este proceso, entonces no habremos aprendido absolutamente nada y seguiremos tratando de concluir el programa sin pensar en quién está frente a mí. Y nadie va a pensar en aprender absolutamente nada si se le perdió su papá. Hubo muchos niños que se quedaron sin padres, hubo esposas o esposos que se quedaron sin pareja y hubo cientos de maestras y maestros que perdieron la vida. Por eso no podemos dejar de obviar en eso. Muchas gracias. Le solicito una pregunta más, doctor, si es tan amable, solo, por favor. Gracias. Sí. Buenas tardes, Raquel Villa. Creo que una excelente aportación de su parte. Muchos de los docentes nos vimos reflejados en varias de sus apuestas que nos mostró, pero yo creo que la mejor forma de cerrar esto que usted nos trajo es dar el siguiente paso, escuchar a los estudiantes. ¿Qué fuimos para ellos? ¿Cómo les significó el hecho de que el docente saltara esa brecha generacional que se nos puso de reto muy, muy grande? Mientras que para los estudiantes eran instrumentos del día a día, solo para comunicación, y ahora se reutilizaron para efectos institucionales, educativos, de exposiciones de situaciones emocionales. Habría que ver qué dicen ellos hoy de cómo les fue con sus maestros, como para complementar esta resignificación que nosotros hicimos de nuestro ser docente, y entonces a partir de esa información trascender como fue su apuesta. Gracias, felicitaciones. Gracias, maestra. Yo agregaría algo a lo que usted magníficamente ha dicho.
La cuestión es que muchos pensamos en los estudiantes. El gran olvidado fue la maestra, el maestro. Se nos olvidó que tenía también emociones encontradas y un marido, una esposa, un hijo en condición de salud. Se nos olvidó que también tenía violencia y se registró en ello. Se nos olvidó que también estaba en transición al desarrollo de competencias digitales y que eso le generaba una ansiedad de llanto. Y en esa posibilidad los estudiantes que al principio les hacían bromas a los profes, hágale así, y en lugar de, se le iba la pantalla porque era broma, ese mismo estudiante o estos mismos estudiantes que un poco hacían mofa de la falta de habilidades de sus docentes, después le decían, maestra, no se preocupe, mire, yo le ayudo, páseme la presentación, yo le muevo. Es decir, es un acto tan humano que es regresar a la esencia de educar, que tiene que ver con hacer precisamente una comunidad en la que trascendemos juntos. Si hubo una sinergia que se amalgamó, es la posibilidad de decir yo sé algo como docente y eso que tú sabes me contribuye y nos salvamos ambos. Trascendemos ambos. Yo creo, y con eso solía cerrar varias de mis pláticas durante la pandemia, no olviden que sus maestras y maestros también tienen emociones, también tienen enfermos y son un grupo en condición de vulnerabilidad por su edad y por otras condiciones. Creo que no debemos olvidarnos nadie en ese sentido. Muchas gracias. Ojalá que haya valido la pena la escucha. Muchas gracias, doctor Julio Leiva. Muy interesante esta perspectiva que nos comparte, muy a propósito de una realidad que vivimos. Y seguramente vamos a tener la posibilidad de tenerlo de nuevo muy pronto y ya les avisaremos. Él, aunque nuestro director viene a ser el doctor Mario Chávez, él es el responsable de propiciar y de promover el proceso consultivo de este proceso de reforma curricular en las escuelas normales. Para poderlo realizar, se está promoviendo esta consulta en donde también participan los maestros de educación básica. Es importante generar esa interacción y nuestro reconocimiento por todo lo que realiza. Maestro José Ramírez, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, maestro Alejandro Genaro, muchas gracias por la moderación precisamente de esta conferencia. Y para entregar un reconocimiento al doctor, vamos a pedir la presencia de la doctora Patricia Cendejas Mora, directora del Centro de Estudios de Posgrado y la Maestría en Educación con Intervención en la Práctica Educativa, y al doctor Abraham Sánchez, director de Políticas Públicas de la DGESUM. Me voy a quitar la máscara. ¿Ya se escucha? ¿Está? Sí. ¿Molesto? ¿Cómo que? Nos es muy grato, doctor, tenerle en esta su casa, donde nuestras autoridades de la DGESUM han sido un parteaguas muy importante sobre todo en educación superior, entre la etapa antes y post del fenómeno pandémico. Hoy sé que nos hermana un fenómeno que nos mostró muchos retos, muchas vicisitudes, pero que nos hermanó en la tarea. Bienvenidos a esta su casa y de parte de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, nos honra compartir un humilde pero gratificante y emotivo reconocimiento, y yo le cedo el uso de la palabra a nuestro gurú, doctor Abraham. También bienvenido a tu casa.
Muchas gracias. Bueno, me toca a mí dar este reconocimiento a mi compañero, al doctor Julio Leiva, pero antes que quisiera yo comentar algunas cosas. Él es el actor estratégico fundamental del cambio curricular en el país. Y es una tarea titánica que él ha llevado a una meta, a un nivel extraordinario. Y en ese tema, precisamente, en los análisis y trabajo de investigación que se hace al interior de GESU, yo también encuentro un tema importante que es el rescate de la diversidad institucional en las escuelas normales. El rescate de la diversidad institucional de las escuelas normales es importante. La narrativa general de muchos medios asumen que las escuelas normales son lo mismo y nosotros sabemos que no. Hay diferentes variables, diferentes niveles de institucionalidad, también de combatividad que promueven el cambio. El conflicto como sí mismo es positivo si lo sabes inducir para generar cambios en el subsistema. La educación normal en general tiene muchos rezagos en términos de atención, de recursos, y sin embargo se mueve. Creo que la labor que hace mi compañero el doctor Julio Leiva, que parece judío errante en todo el país, es muy importante y sin él muchos de estos logros no se hubieran llevado. Claro, también es importante la apertura que nos da el doctor Mario Chávez para hacer este trabajo de territorialidad, de proximidad directamente. Él mismo, nuestro jefe, también anda por todo el país y bueno, eso nos permite acercarnos. Sin embargo, la construcción del normalismo no se hace de arriba para abajo, de la C para abajo, la hacen ustedes de abajo hacia arriba. Entonces, después de estas palabras de reconocimiento para el doctor Julio César, coordinador de diseño curricular y aparte mi amigo, me voy a permitir leer este reconocimiento que hace Recrea Academy y el Estado de Jalisco, que agradecen su colaboración como conferencista y extiende su constancia al doctor Julio César Leiva Ruiz en este evento que realizado 18 y 19 de noviembre de 2021 en este espacio Expo Guadalajara y es signado por nuestro secretario de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. Les voy a pedir un fuerte abrazo a mi amigo, al doctor Julio César. Muchas gracias, estimado. Gracias, doctor Abraham. Doctora Patricia, muchísimas gracias. Y vamos a despedir con otro fuerte abrazo y fuerte aplauso también al doctor Julio.